Bienvenidos a Negocios de otro planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Tucu. Micrófono, listo, todo bien, todo correcto. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de otro planeta. Ya estamos en 2024, ya no sé en qué mes se va a publicar este podcast porque hemos tenido muchas entrevistas de muy buen nivel y hoy día no es la excepción. Recuerden que yo soy su presentador, no me gusta eso de los podcasts, el host y esos nombres agringados, es como, digamos las cosas por nombre español. Lo único que sí mantengo en inglés, porque no me convence su palabra en español y porque es más larga, es marketing. Porque mercadotecnia no me convence. Eso de mercadólogo, no, prefiero ser marquetero. Para mí suena mejor. Es lo único que no me convence decirlo en español, porque mercadotecnia, y aparte ni siquiera como que es símil realmente. Hoy día vamos a hablar de un temazo. La pandemia y el último tiempo, eh, la crisis social y la pandemia obligó a muchas instituciones educativas, capacitación, OTEC, universidades, centros de formación técnica, a lo largo de todo el mundo a digitalizarse. Colegios. Los colegios también se vieron obligados a esto. Los profesores tuvieron que hacer clases virtuales. Y el tema es que hoy día no está siendo la excepción. El mundo de la capacitación es bastante complejo y llamar y captar la atención de potencial audiencia no es tan fácil. ¿Sí? No sé si nuestro invitado se quedó pegado o está ahí. Pero lo voy a seguir avanzando presentándolo. El invitado hoy día es alguien tremendo en esto, es un metodólogo, fue mi profesor de marketing, no recuerdo el apellido, pero era de marketing, la primera carrera que estudié, Ingeniería de Gestión de Empresas, por allá por 2009, 10, hace muchos años atrás. Fue mi profesor de marketing, fue una clase bastante exigente, pero bastante divertida, aprendí bastante, le agarré un gustito al marketing desde ahí, antes de eso nunca había tenido un acercamiento al marketing. Curioso que años después me esté dedicando a este mundillo de plano directo. Así que, ¿cómo está mi ex profesor y gran amigo don Rodrigo Díaz? Ríos, ¿cómo está? Hola Miguel, muy bien por acá, sobre todo como día viernes, aunque no esperaba esta lluvia. Y un gustazo encontrarme con un ex alumno destacado como fuiste tú, de los más inquietos, de los más participativos y de los que mejor nota sacó al final. Así es que para mí es un Sí. orgullo que me esté entrevistando ahora, que estar conversando con mi ex alumno, pero ya a nivel profesional, como todo un profesional del marketing, especialmente viendo que te has dedicado a desarrollar una de las áreas más nuevas del marketing y que espero que toda la gente pueda disfrutar de alguna manera de los beneficios de lo que tú produces. Sí, es curioso porque esto está siendo grabado en noviembre del 2023. Y es primavera en Chile y está lloviendo afuera, pero a cántaro. Están tirando el agua con balde. Y la verdad es que hoy día me acordé de esto de un meme de voy a mirar para afuera para saber en qué estación estoy. No sé si otoño, si invierno, si es verano, si es primavera. Tengo que mirar para afuera si van a ser 30 grados o va a llover. Esto no Bueno, es normal en Santiago, por eso estamos tan sorprendidos todos los santiaguinos. Esto es más de pero bueno, Concepción. veámosle el lado positivo. Esto va a limpiar el aire también un poco y las calles, así que Sí, sí, que se por agradece. ese lado está bien. Don Rodrigo Ríos es speaker, conferencista, relator profesional altamente efectivo, experto en capacitación laboral, tiene un libro sobre capacitación laboral, también tiene un libro sobre, si me corrige si estoy errado, sobre servicio al cliente, que también es un Sí, temazo muy débil en Chile, bastante débil. Creo que somos los peores, yo estoy seguro que somos los peores países de Latinoamérica, solo superados por Guatemala en tema de mal servicio al cliente, y porque Guatemala tiene un tema cultural. ¿Sí? Ahí literalmente, por ejemplo, te tiran el vuelto, pero no es porque sean malas personas, porque culturalmente se hace así. Entonces, solo somos superados por Guatemala el mal servicio en Latinoamérica. Diseñador instruccional, desarrollador de nuevas metodologías, divulgador de las mejores prácticas para expositores y relatores. Tiene una capacitación sobre hacer presentaciones efectivas. De ahí va su temática y de ahí va la conversación de hoy día. Consultor de empresas en capacitación laboral. Ganador del concurso Innovación Abierta ADN BCI 2014. Eso no lo sabía. ¿Qué fue uh, eso? eso fue hace 10 años ya. Sí.
me encuentro de pronto con un correo del BCI, yo soy cliente del BCI hace muchos años, y además había publicidad al respecto donde ellos lanzaron un concurso de ideas. Había que Ajá. presentar ideas. Era un concurso como el estilo de estos labs que hacen ideas de negocios, pero esta era una idea para mejorar los servicios del banco. Ok. Entonces, como concursar era gratis, yo presenté una idea y al final quedó preseleccionada, después quedó seleccionada y finalmente resultó ser idea ganadora. Idea que el banco no implementó nunca, Eso pero es lo de mismo todas que le maneras iba a preguntar. no, jamás la implementaron. No sé si habrán implementado alguna de las otras ideas que sugirió la gente que deben haber llegado. No sé, calculo yo unas 700, 1000 ideas, de las cuales seleccionaron así como 40, después preseleccionaron como 40, después yo pasé por todo un coaching, fueron como 3 meses esto, para finalmente terminar haciendo una presentación. Como hacer presentaciones es lo mío, para mí lo único que me importaba era que ojalá las otras presentaciones no fueran tan buenas y que las ideas no fueran mejores. Y bueno, esa es la historia. Dios mío. Es que, de hecho, eso mismo iba a ser la pregunta que se autorrespondió, es ganar una idea, ganar con una idea algo, que se implemente esa idea es un mar de Sí, diferencia. Y ahí es cuando partimos con la mayoría. Los errores de marketing antes de entrar a es como de muy buena idea, pésima ejecución. Es que es la mayoría de las cosas que nos pasa. Era una idea genial, pero en la ejecución, si es que se implementó malísimo o de forma muy ujú. mediocre y termina siendo una performance horrible. Sí, otro problema también que suele suceder en marketing es que tú tienes una excelente idea, pero te demoras demasiado en desarrollarla y cuando llega al mercado, llegó tarde. Sí, ya está Ya añeja. existi claro, ya existió otra solución totalmente distinta, como pasó, por ejemplo, con la BlackBerry, que desarrollaron muchísimo el modelo del teclado, haciéndolo más ergonómico, haciéndolo más práctico, más usual, y cuando llega el último modelo ya había salido el iPhone con la pantalla touch y murió todo. Voy a hacer un paréntesis. No hay mejor teclado móvil que el QWERTY de la BlackBerry. Lo voy a defender a morir. Era maravilloso. Yo prefiero Sí, 1000 veces un QWERTY de BlackBerry que un touch de cualquier dispositivo. Mi opinión sí. personal. Pero estás en la minoría, porque Sí, sí, lo un sé. negocio no se puede sostener con 4 fanáticos, pues necesita tener No, un mercado más amplio. no. De Oye, hecho, vamos al tema porque si no nos vamos a poner a hablar de marketing hasta quizás qué hora y no vamos a abordar el tema sí, principal, pero si un es que te paréntesis. parece. Nunca me Sí, equivoqué en una BlackBerry en escribir las V, porque en Estados Unidos, no sé qué ya. le dieron a los gringos que ponen las V juntas, weón. No entiendo cuál es la idea. Pero nunca escribí Vive con B larga en una BlackBerry, sí en un iPhone. Es una salvedad. Eso nunca me ocurrió, problemas de usabilidad. Ok, hoy día entonces nos vemos enfrentados a un mundo de capacitación online con una amplia oferta. O sea, la cantidad de plataformas para hacer curso online gratuito, de pago, freemium, son altísimas, altísimas y con muy bajos costos para iniciarse. O sea, yo hoy día, por ejemplo, puedo meterme a cualquier plataforma, no voy a decir nombres porque ni me acuerdo. Udemy, por ejemplo, Udemy, me meto a la plataforma, creo un curso y lo puedo grabar con mi webcam en mi casa, Ujú. sin ningún tipo de edición profesional y listo, tengo un curso por internet. Pero otra cosa es capacitar a equipos de forma efectiva y que haya un traspaso de la información. Y ahí tenemos un punto muy importante que en el cual a usted le quiero sacar el jugo. ¿Cómo carajos lograr traspasar el conocimiento de forma efectiva Uf. en contextos sincrónicos o asincrónicos? A ver, qué buena Partimos pregunta fuerte, la que partimos haces tú. fuerte. Sí, no, pero qué buena pregunta. Es una pregunta que si nos ponemos a escarbar nos llevamos todo el podcast y nos falta tiempo para hablar sobre eso. Pero aquí voy a usar una metáfora. ¿Viste la película Ratatouille? Sí, por Ya, supuesto. un clásico, ¿verdad? En esa película hay un asunto que me parece súper interesante cuando el chef Gusteau dice cualquiera puede cocinar. Ujú. Y uno puede decir, sí, pero ¿y dónde está el pero? Sí, pero no cualquiera puede llegar a ser un gran chef. Mm, O sea, cualquiera puede cocinar una porquería de comida, incomible, cualquiera puede cocinarlo, mm. pero no cualquiera te puede hacer el plato que logra ser un gran chef. En capacitación laboral es lo mismo. Igual que en la mayoría de las profesiones u oficios que son complejos y que requieren cierta expertise.
O sea, como tú dijiste recién, me puedo meter a cualquier plataforma, me doy de alta como facilitador, que te lo ofrecen gratuitamente, grabas un curso con tu webcam, con un PowerPoint que hiciste tú mismo y lo ofreces a la venta. Cualquiera puede hacer un curso. Un mínimo manejo de herramientas tecnológicas, que hoy día está al alcance de cualquier persona prácticamente, te permitiría hacer un curso. Entonces, parafraseando a Gusteau, cualquiera te puede armar un curso online, ya asincrónico incluso, con video grabado, pero no cualquiera le resulta un buen curso didáctico, efectivo y que realmente genere los aprendizajes esperados. De hecho, la mayoría de la gente que crea cursos ni siquiera sabe lo que es un aprendizaje esperado, no sabe bien cómo hacer una evaluación de aprendizaje, evaluación, ¿qué es eso? ¿No es cierto? De modular un curso y todo eso, lo que está dentro y un largo etcétera, que es parte de lo que se llama diseño instruccional. Y en lo cual yo me he formado de manera autodidacta a través de los años, porque, bueno, llevo 30 años ya en este negocio. O sea, han pasado ya más de 30 años desde que dicté mi primer curso y aprendí sobre la práctica. Afortunadamente, tuve buenos mentores en la pasada. Conocí gente que sabía mucho y además gente que decía que sabía mucho, pero no sabía nada y aprendí a distinguirlo. Y finalmente me formé y me formé como diseñador instruccional en la práctica, un poco echando a perder, así que aprovecho esta plataforma para pedir disculpas a las muchas personas que sufrieron Todas las con los personas que primeros me cursos contrataron al ya. inicio. Sí, claro, justamente que sufrieron con mis experimentos que hacía en clase, porque por ensayo de error, esto funciona bien, esto no funciona, hasta que logré depurar ciertas prácticas que hacen que los cursos que hoy día hago pueda decir con orgullo que de verdad generan un aprendizaje. Pero eso requiere un conocimiento profundo de diseño instruccional, que ese sí que no cualquiera lo tiene. Entonces, cualquiera puede hacer un curso, pero que un curso realmente genere los aprendizajes esperados, eso es harina de otro costal. Sí, otro mundo. ¿Y cómo lograr ese upgrade? O sea, yo creo, voy a hacer una afirmación, ¿sí? Que no está respaldada por nada, porque va a ser una creencia. Yo creo que la mayoría de las personas que se sientan a hacer un curso tienen la buena intención de traspasar sus conocimientos a otras personas, ¿sí? Su aprendizaje, su conocimiento, su expertise. Son muy buenos en algo y quieren multiplicarse, quieren que este conocimiento no muera con ellos, sino que sea traspasado. Y podemos hablar de todo, de panaderos que quieren traspasar su conocimiento, ingenieros que quieren traspasar su conocimiento. Y hay algo que nosotros hemos medido que se llama la curva de la adopción de nuevos conocimientos. Ya en eso le voy a contar no es una primicia, lo tenemos hace 7 años, no es nada nuevo, pero no es tan conocido, que es que nosotros con eye tracking, con tecnología de seguimiento ocular, lo que hemos hecho es, por ejemplo, tomamos a analizadores de rayo X que son tecnólogos médicos, esto es lo que Plabra que está buscando, cómo ven una radiografía o una resonancia magnética funcional, cómo analizan, cómo visualizan, en qué se concentran, lo grabamos visualmente para tener un patrón y estrategia de recorrido y tomamos a juniors y comparamos sus visualizaciones. Nos damos cuenta que se diferencia un senior de un junior porque el senior se enfoca en campos específicos. Y lo que tratamos de hacer es enseñarle a los juniors a cómo ve un senior para disminuir la curva de aprendizaje. Ha sido un experimento bastante fascinante, pero el punto es que todos tienen la capacidad de llegar a este tipo de tecnología y metodologías que son bastante complejas y bastante caras, la verdad. Sí. Y son estudios que se tienen que hacer, no hay llegar y hacerlos como, oh, suena muy bonito, pero hacerlo en la práctica es difícil. Pero ¿cómo entonces una persona que tiene este ideal positivo de traspasar su conocimiento puede tratar de ser más efectivo en la ejecución de sus cursos? Mira, qué maravilloso lo que estás haciendo y qué útil, qué importante. Fíjate, permítame hacerte un paréntesis al respecto, porque yo algo de acercamiento tenía justamente a ese tema del manejo de la radiografía mediante un libro que leí de un autor que tú debes conocer que se llama Malcolm Gladwell. De nombre, Eh, no, probablemente ya. lo leí, pero... Bueno, acuérdame después, ahí, después que haya terminado el podcast, de mandarte el libro, que creo que lo tengo por ahí en algún formato digital. Que él habla justamente sobre la habilidad que tienen algunas personas para reconocer patrones y que permite, por ejemplo, que una persona tome una borrosa fotografía tomada por un jet a 15.000 metros de altura, esta fotografía estratégica, y pueda distinguir, qué sé yo, camiones de guerra, artefactos militares, ojivas nucleares, donde otra persona no ve absolutamente nada. Y eso es lo que ocurre con las personas que tienen que interpretar radiografía, donde a veces también cometen errores.
¿ya? Porque tienen que aprender a distinguir una mancha oscura que puede ser un tumor o puede ser una calcificación totalmente inofensiva, ¿ya? O puede ser una emulsión de una placa fotográfica, qué sé yo, defectuosa, y tienen que hacer un informe a partir de eso. Y Y nosotros donde vemos ahí, sombra. claro, Nosotros vemos sombra. ves sombra. Entonces, la persona que lleva años en interpretación de radiografía puede fijarse en las cosas que son importantes, pero no necesariamente sabe cómo lo hace. Ese es un problema tremendo de los expertos en contenido, le llamamos nosotros en el diseño instruccional, expertos en contenido. En realidad es experto en la materia la que ellos trabajan, como para poder plasmarla después en prácticas enseñables. Entonces la persona sabe leer y él te dice, yo lo hago instintivamente, o yo lo leo con mis tripas. Claro, pero tienes que tener las tripas de él entonces para poder leer correctamente una radiografía. Entonces esto que haces tú de hacer el tracking visual puede revelar el secreto de él, a dónde van sus ojos y qué patrón siguen para poder finalmente hacer un diagnóstico. Y el problema que hay específicamente con la gente que lee radiografías es un problema que también tiene que ver mucho con el aprendizaje, que es cuando recibes el feedback. Porque ahí voy a hacer el link a la respuesta, o sea, de respuesta a la pregunta que tú me hiciste justamente con este ejemplo. Una persona, por ejemplo, ¿quién aprende a ser experto más rápido? Respóndeme tú. ¿Un radiólogo o un anestesiólogo? ¿Quién aprende más rápido a ser experto en lo suyo? ¿Un radiólogo o un anestesiólogo? El anestesiólogo. ¿Y por qué razón? Porque él tiene el feedback inmediato. Sí. Se le pasó un poco la mano con la dosis y el paciente entró en crisis, tiene el feedback inmediato, lo que tiene que hacer. Le puso poca anestesia y el paciente se quejó, inmediatamente le pone más anestesia. Entonces, en qué sé yo, un año, 6 meses, no sé cuánto será, el tipo ya se vuelve experto porque hace eso todos los días, pero recibe de inmediato el feedback si lo que hizo está bien o está mal. Eso amén de toda la capacitación previa que tuvo. ¿Ya? En cambio, el radiólogo hace informes sobre las radiografías que él le toca ver, porque ni siquiera él las toma un técnico. Él recibe la radiografía, las interpreta con un paciente que no conoce, que no ha visto nunca, y a partir de lo que él ve ahí, guiado por otro radiólogo más experto cuando está en la práctica, termina haciendo el informe, lo envía y rara vez sabe si estaba bien o no su informe. Por ejemplo, detecta un tumor en la próstata y hace el informe, posible tumor maligno, qué sé yo, de tales características, no sé la terminología médica. Resulta que al tipo lo operan y el tumor era benigno, o no era un tumor, era otra cosa. Pero ese radiólogo se llegó a enterar de que estaba equivocado su diagnóstico, porque si se hubiera enterado el mismo día, habría podido corregir lo malo en lo que se equivocó en la radiografía. ¿Ya? Entonces, tú me preguntaste, ¿cómo se hace para generar cursos efectivos? Bueno, ese es uno de los secretos, el feedback. Y eso es una de las cosas que más cuestan los cursos online, lo que reduce la tasa de aprendizaje. Voy al principio. Tú mencionaste que tengo un libro sobre capacitación. Efectivamente, se llama Capacitación Efectiva, los 5 principios de la capacitación efectiva. Y en estos está como la principal práctica para que una capacitación sea efectiva es el hacer, el aprender haciendo. O sea, ¿cómo puedes aprender tú a hacer algo? La manera más rápida, más efectiva, pero también la más cara y la más compleja de implementar es aprender haciendo. ¿Cómo aprendes a manejar un auto? Subiéndote al auto y manejando. Claro, antes tienes que hacer un examen, entre comillas, teórico, que en realidad la palabra correcta ahí es conceptual, sobre seguridad, sobre el funcionamiento del vehículo. Tienes que mostrar que tú sabes para qué sirve el volante, cómo se pasan los cambios, los distintos pedales. Pero bueno, es curioso porque hay una línea muy clara entre saber manejar un libro desde el punto de vista de un texto, o sea, manejar un auto desde el punto de vista de un texto, jugando con esa metáfora, a realmente subirte a un auto y manejarlo. Entonces yo conceptualmente puedo saber que tengo que apretar embriague, poner primera, soltarlo mientras acelero. Porque el libro me lo dice, pero sentarme ahí y soltarlo es como... Sí, por supuesto. Lo que pasa es que en este libro voy a referirme un poco a lo que expone ese texto, que yo lo tengo puesto ahí en LinkedIn gratis para el que lo quiera descargar. Está contado además en forma de novela, así novelizado, como para que sea más fácil de leer. Voy a darme el trabajo de ponerlo en la descripción para aquellos que quieran buscarlo, para que lo puedan descargar de forma directa en el link de la descripción de acá. Sí, exactamente. Tengo el link a un drive donde se puede descargar gratis, porque ese libro ya se descontinuó, así que ahora es prácticamente dominio público. Pero bueno, a mí lo que me interesa es que la gente lo aprenda.
El conocimiento, según lo descubrió Benjamin Bloom en los años 50 del siglo pasado, tiene por lo menos estos tres ámbitos. Puede que tenga más, pero por lo menos hasta ahora se conocen estos. El ámbito cognitivo, el ámbito afectivo y el ámbito psicomotor. Ok. El cognitivo es todo lo que tiene que ver con comprensión y recordación. La capacidad tú de vincular causas con efecto, por ejemplo, saber cómo funciona algo, para qué sirve este botón, cómo se llama. Gran parte es memorización. Y en eso tú puedes, entre comillas, aprender a manejar teóricamente, leyendo cómo se maneja un auto y saberlo al revés y al derecho. Ujú. En la parte afectiva, que es la parte más compleja, que esto ya es dominio más bien de los psicólogos, el que pierdas el miedo a manejar, el que te atrevas, el que tengas la motivación. Esto es como en el ámbito, el ámbito de las competencias, el modelo de competencia lo recoge muy bien. La competencia tiene una parte cognitiva, una parte, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? Es que le cambian el nombre. Tiene una parte cognitiva, tiene una parte actitudinal y una parte conductual. Ok. O sea, está el saber, que es la parte cognitiva, el querer, que es la parte afectiva o la parte actitudinal, y el poder, que es la parte ya más conductual, el hacerlo en la práctica. Entonces, siguiendo el ejemplo que tú decías, yo puedo aprender a manejar teóricamente al revés y al derecho un vehículo leyéndolo, pero me falta la parte psicomotriz. Exacto. O sea, no tengo idea cuánto cuesta mover una palanca ni cuánta fuerza tengo que hacer para llevarla al punto de partida. Mm. Con cuánta fuerza hundo el embrague y con cuánta suavidad lo voy soltando para pasar el cambio. Es típico que cuando uno está aprendiendo a manejar Ah, el auto, la moto se te para cuando lo echa, cuando sí. lo quieres sacar, porque levantas el pie demasiado brusco. Entonces hay un aprendizaje que te falta, que es la parte psicomotora, Ujú. donde tú aprendes a conectar el contenido, o sea, el conocimiento que tú tienes, lo que yo tengo que hacer con el hacer propio. En el Mm. caso de la moto, soltar el embrague suavemente con la mano, porque te digan suavemente no basta, tienes que haber tenido la práctica. Un pequeño Por paréntesis, ejemplo, eso en ¿sí? memoria, Jung Gripp lo definió como memoria procesal o memoria de procedimientos, que tiene que ver con Ajá, acciones concretas que se guardan en alguna parte de nuestro cerebro, porque ni siquiera entendemos muy bien cómo, exactamente. Tienen, pero que se guardan como un proceso. Y es por eso y sí, de que podemos volver a manejar, independiente que pasemos 10 años o que podemos volver a montar una bicicleta, a pesar de que los últimos 5 años nunca nos hemos subido uno. Y no entendemos muy correctamente. bien cómo No, decanta, pero está ahí y se queda. hasta Se llama- donde yo sé, justamente, todavía se sigue estudiando sí, incluso cosas tan curiosas como, por ejemplo, tú aprendes a escribir con tu mano derecha, sí, pero después yo te digo que escribas tu nombre con tu nariz y lo puedes hacer. sí. Sin embargo, tú no aprendiste a escribir con tu nariz. No te va a salir bonita la letra. En el fondo no es con Pero la puedes. nariz, es el movimiento de la cabeza. Pero tú puedes replicar con tu cabeza los movimientos que aprendiste a hacer con tu mano. Sí. Y a pesar de que Entonces, aprendías con la y con derecha, lo el puedes pie hacer con la también. izquierda. Sí, lo puedes hacer con la Claro, izquierda sin haber practicado con la izquierda. también, exacto. Jung Grip, y un paréntesis, Jung Grip divide la memoria a largo plazo en tres grandes memorias. La subdivide. ¿Ya? La memoria semántica, que tiene que ver con palabras, conceptos, marcas, por ejemplo. La memoria Ujú, episódica, que tienen que ver con eventos, con momentos, con el momentum. Y la tercera, el ujú. procesal, que tiene que ver con los procesos, los procedimientos y lo psicomotor. Son las tres subdivisiones que Jung Grip da en 1994, si mal no me equivoco, o 1984, en su libro, habla de esta subdivisión de la memoria a largo plazo, que es lo más complejo y lo que no entendemos nada. La memoria operativa, la memoria a corto plazo la entendemos mucho más, de cómo se traspasa la memoria a largo plazo, y lo único que sabemos es que está involucrado la amígdala y el hipocampo, y sería. Así es. Y que se forman ciertas moléculas proteicas en las neuronas que son las que almacenan los recuerdos de una manera que nadie tiene idea Exacto. hasta el momento cómo se produce. Ahora, volviendo, para no saliendo del tema, porque hay tanta cosa entretenida, a mí me encanta esto a lo que me dedico porque siempre se aprende algo nuevo y cada vez se pueden ir descubriendo y mejorando las cosas que tú haces. Entonces, para lograr hacer una capacitación efectiva, dejemos de lado el asunto de online. Ujú. Tú lo que tienes que hacer básicamente es integrar estos tres ámbitos durante la capacitación, el cognitivo, el afectivo y el psicomotriz. Es decir, hacer que la gente aprenda la parte cognitiva, o sea, que entienda lo que estás diciendo, que haga las relaciones correctas y que memorice. Para eso hay técnicas de formación que se orientan a la facilidad de la comprensión y a la recordación. Un par de ejemplos. Para la comprensión, usar mucho ejemplo, a propósito de ejemplo. Se entiende mucho más fácil una idea con ejemplos que con explicaciones y descripciones. Entonces, usar mucho ejemplo. Yo, por ejemplo, en mis cursos uso muchos videos. Los videos recrean situaciones
ejemplificadoras que la gente lo entiende más fácilmente que una explicación. Otro ejemplo al respecto que me encanta, Pilar Sordo. ¿Has escuchado alguna charla de ella? Sí, me La encanta. Pilar Sordo no te pasa nada de materia, sino que no te explica, por ejemplo, en qué consiste cierto fenómeno que se da en la pareja, cierto fenómeno psicológico. Ella te cuenta una historia donde la pareja sale a comprar y él dice esto, y te la actúa incluso, te la representa ahí frente al público. Me da mucha envidia la Pilar Sordo porque sale a hacer sus charlas livianitas, yo creo que con su maletita y su cartera. En cambio, yo cuando hago curso tengo que llevar computador, parlante, lápiz, un montón de parafernalia para poder hacer los Pero cursos. Ella hace la requiere un charla nivel, sí, sin ni pero siquiera PowerPoint. Lo que pasa es que ella tiene un muy buen nivel de oratoria. es Y que ese además, es el tema. ya, Necesitas un nivel de manejo corporal sí, que está a otro nivel, porque toda la charla no depende de una presentación, depende de ella. exacto. La fijación en la mirada, está en la actuación, en el tono, en la forma, Sí, y eso no es fácil. Aquellos sí, que hemos hecho capacitación y conferencias sabemos que oh, no es sí, sí lo fácil. saben. Lo que pasa es que como Pilar es psicóloga, ella sabe conectar con la parte afectiva, que es el Mm, segundo parte, acuérdate, cognitivo y afectivo. Falta ok. el psicomotor. Entonces, si tú conectas bien en una capacitación la parte cognitiva, presentando los contenidos de manera fácilmente entendible y con, por ejemplo, mecanismos para recordar es la repetición. Ok. Que tú digas varias veces una cosa, lo presentes de distintas maneras, de manera que la gente prácticamente sea inevitable que se le quede en el recuerdo, de manera impactante. Eso también genera mayor recordación cuando presentas algo de manera impactante, divertida, etc. Entonces eso es la parte cognitiva. En la parte afectiva, tienes que caerle bien a la gente. Un facilitador pesado no logra buenos resultados. Al contrario, parece ser que en la parte afectiva uno busca olvidar lo que aprendió porque está de alguna manera vinculado emocionalmente con el Una momento que persona que me lo viviste. enseñó, sí. Claro, o sea, si te enseñaron a tocar piano pegándote reglazos en las manos cada vez que te equivocabas, probablemente vas a aprender, pero una vez que terminó el curso no quieres tocar piano nunca más, porque cada vez que tocas vuelves a sentir que te pegan en las manos por cometer error. Entonces, ese es un aprendizaje muy mal logrado, Ujú. ¿ya? De los tiempos que decían la letra con sangre entra, fíjate que éramos incivilizados hace 500 años, no más, pues, ¿cierto? No, o menos, esto a lo mejor hace unos 300 años. A mi abuelita le enseñaron a reglazo, así que eso no son Pucha, 500 hace años. 100 años y quizá un poco menos. Bueno, la cosa es que si tú generas un aprendizaje desde el punto de vista, o sea, en el ámbito cognitivo, que sea efectivo, que la gente entienda y recuerde, en el ámbito afectivo, que lo reciba con cariño, con buenos sentimientos, para eso tienes que tener un buen ambiente, de ahí que se usen, por ejemplo, técnicas en los cursos para romper el hielo y que no se empiece con el contenido hasta después de por lo menos una media hora, 45 minutos de haber iniciado la actividad, donde toda la gente se presenta, hacen alguna actividad entretenida, sobre todo si no se conocen, entonces fomentas la buena onda. Además tienes que tener muestras de cariño, un café a la bienvenida, yo siempre lo pido en mis cursos, y reciban a la gente con un café y una galleta por último, porque hay Mm, gente que llega sin desayuno, mm. que no alcanzó a tomar Y desayuno, sobre que se todo fue si es tarde. temprano. ¿Ah? Sobre todo si es temprano. Sobre Si todo su si curso partimos a las empieza 8:30 de la mañana, qué sé yo. antes de las 10 de la mañana y no hay café, Claro. amigo, No, no, pobrecito el no. que No fue se la tarde. puede aprender cuando tu estómago te está reclamando. Eso también Mm, tiene que ver con la parte psicomotriz, po, ¿verdad? Pero también que te reciban con un café. Uy, qué rico, qué bueno que esta gente se preocupó de nosotros, porque que nadie se entere, pero la verdad que no tomé desayuno en la casa, me levanté y no había pan, ¿no? O sea, y no me quedó tiempo para ir a comprar. Entonces me vine sin desayuno, ni con un café. Me levanté tarde, qué sé yo, o vivo muy lejos y tengo que dejar tiempo para el transporte. Entonces, tú llegas, recibes a la gente con muestras de cariño, tratas bien a la gente, entonces generas un buen ambiente en la parte afectiva y eso facilita enormemente el aprendizaje. La gente es mucho más receptiva cuando lo está pasando bien que cuando lo está pasando mal o cuando mm. tiene resistencia o distancia respecto de la persona que le está enseñando. Y por último, lo que sea que tengan que aprender estas personas tiene que tener un componente para hacer en la práctica. Suponte tú que le estás enseñando, que tienes un curso por ejemplo, de planificación de acciones, de planificación de proyectos. ¿Ya? Vamos a hacer un curso de gestión de proyectos, vamos a ver la parte planificación. ¿Cómo se planifica en el proyecto? Entonces, tener ejercicios para que los hagan moviéndose. Aquí tiene que ser una planilla, marque las casillas donde usted va a hacer las cosas, cree la carta, no solo en su cabeza, hágalo con sus manos. Mm. O sea, mueva su cuerpo para que genere esas conexiones neuronales que son necesarias para poder constatar que el aprendizaje se produjo.
Obviamente que esto es mucho más simple de entender cuando se trata de aprender a manejar un vehículo, por ejemplo, a operar una grúa horquilla, qué sé yo, aprender a pintar, aprender oficio, aprender cosas que se hacen con las manos y que si tú no las haces con las manos, no, en realidad no aprendiste a hacerlas. No puedes aprender a pintar teóricamente, tienes que tener broche y pintura, mover tus manos, acostumbrarte al peso, así como en la película Karate Kid, cuando el tipo lo hace pintar y pintar. Eso es puro conductismo. O sea, le aprendió a hacer bloqueos básicos de karate, se supone, porque es una fantasía en la película, pero moviendo y acostumbrando los músculos a hacer una fuerza en un sentido, a hacer la fuerza en el otro. Entonces, cuando tuvo que aplicarlo en el karate, para él era bastante más fácil. Y lo mismo cuando tú conduces, tú tienes que aprender, ojalá desde el primer día te subas arriba del vehículo, para que no te aburras con las clases teóricas que las puedes aprender online. Y ahí hago la bajada y con esto termino esta respuesta, de que el problema con los cursos online es que solamente apuntan a las dos primeras, ¿cómo se llama? Los dos primeros ámbitos del aprendizaje. Muy fuertemente en lo cognitivo, puede tener un componente afectivo, pero obviamente que tú no le puedes tener un café, a menos que sea virtual, a la persona que llegó, pero sí puedes ser simpático con ellos, hacerlos participar, darles feedback, eso es muy importante de inmediato, si te responden bien una pregunta, sí, pero aplaudírselo como si fuera la octava maravilla del mundo. Es excelente, muy bien, yo soy así con mis participantes y eso me funciona, y eso yo lo aprendí en la práctica. Nadie me dijo, oye, felicita a tus participantes calurosamente. Me di cuenta que cuando los felicitaba calurosamente, se volvían más participativos, aprendían más, sacaban mejores resultados. Incluso me invitaban a hacer podcast después de que egresaban, ese titulado. Entonces, bueno, ese es uno de los secretos de la buena capacitación. Incluir los tres ámbitos del aprendizaje, afectivo, cognitivo y psicomotor, y dar un feedback inmediato cuando la persona está aprendiendo, porque si tú te demoras mucho en señalar especialmente un error a la persona, si te demoras mucho en señalarle un error, la persona ya aprendió mal. O sea, tiene una mala práctica adquirida. Si te demoras mucho en decirle en qué se equivocó. Y si te demoras mucho en felicitarlo, si lo hace bien, esa persona se te puede desmotivar en el camino. O sea, está todo involucrado. Pero lo más importante, Miguel, y ya con esto concluyo, es que la capacitación se enfoque sobre la práctica, sobre el hacer. Tal como lo dictamina el CENSE, que el CENSE dice que en la capacitación tiene que ser cosas que la gente aprenda a hacer para que mejore su desempeño en el trabajo. Igual no es tan tirado a las mechas, tan loco, tan imposible hacer prácticas en digital. O sea, por ejemplo, voy a ver un caso, lo siento por ser autorreferente, pero no tengo más casos de capacitación cercanos a mano. Nosotros hoy día estamos trabajando con un diploma, bueno, a esta altura ya el diplomado terminó, probablemente, un diplomado de la Universidad Católica Boliviana de neuromarketing. Y como evidentemente el neuromarketing, la mayoría de las capacitaciones son tremendamente teóricas, lo que nosotros hicimos fue literalmente abrimos una plataforma, Realive, que es una plataforma de tracking online, y no solo vamos a enseñar a las personas neuromarketing teórico, sino van a tener un laboratorio, donde ellos van a poder hacer un estudio, van a poder testear, van a poder saber programar, articular, hacer una pregunta, o sea, hacer un estudio desde la pregunta, la hipótesis, la bajada, la metodología, porque la única forma de aprender neuromarketing, y ahí está el paréntesis de qué diferencia alguien que sabe realmente neuromarketing de alguien que no, es el uso de herramientas y tecnología. El neuromarketing se diferencia del marketing tradicional porque no es teórico, es práctico científico a través de estudios. El neuromarketing hace estudios con metodología neurocientífica, con neurotecnologías para un resultado. Y para eso necesitas tocarles tecnología. Hay gente que habla de neuromarketing y en su vida ha tocado un eye tracking. Y es como, amigo, no podí, no. Por último, di que sabes de neuromarketing teórico, que es válido. Pero aquel que sabe de neuromarketing es aquel que ha metido las manos en la masa. Entonces, obligamos o invitamos a los alumnos a que metan las manos en la masa y no es tan imposible. ¿Tú recomiendas hacer workbook para que algo bastante útil que de alguna otra forma te permite ir rayando, escribiendo, tiene más de mecánica que solo simplemente escuchar ahí una PPT? Estos workbooks que vienen normalmente con ejercicio, obviamente cuando están bien diseñados.
evidentemente. Sí, sí, claro, por supuesto que es recomendable. Ahora, no siempre se puede aplicar en la práctica. Yo ya probé cuando hice mis primeros cursos online obligados por la pandemia, yo hasta el momento y me encanta, sigue siendo mi adoración hacer cursos presenciales, pero últimamente he hecho prácticamente todo online. Ujú. Ahora, claro, he hecho el intento de que, por ejemplo, les mando a la gente para que imprima un material y muchos no tienen impresora, les falló, o sea, la cantidad de problemas que tú te Sí, encuentras sí. cuando haces un curso online es tremenda. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, se puede hacer práctica, sí, online, sí, se puede hacer de todas maneras, pero no cuando tú tienes que desarrollar el ámbito psicomotor. Ahí sí que no se puede, a menos de que le tengas a la persona un simulador en la casa, por ejemplo, de vuelo para aprender a pilotear un avión o un simulador de camión. Pero como eso no se puede, lo que tú puedes hacer es construir, hacer ejercicios de práctica, pero de actividades que son fundamentalmente del pensar, del aplicar pensamiento, del aplicar conocimientos. Como por ejemplo, hace poco hice un curso sobre cómo para dos empresas, una minera y una empresa certificadora, de cómo realizar, cómo crear o elaborar preguntas de evaluación de conocimiento o de aprendizaje de las típicas de opción múltiple. ¿Ah? Te ponen un planteamiento A, B, C, D. Entonces, hay 12 errores que se pueden cometer al crear estas preguntas. La mayoría de la gente que crea estas preguntas las crea mal. O sea, ahí volvemos al dicho del principio de Gusteau. Cualquiera puede elaborar un test de opción múltiple, pero no cualquiera te hace un test correctamente diseñado. Entonces, para poner esto en práctica, el primer día fue un curso muy cortito, debería ser más largo. Yo lo estoy ofreciendo ahora de 8 horas, este fue de 4. Para mi gusto fue insuficiente, pero ese era el tiempo disponible que tenía el cliente, así que lo hicimos de la mejor manera posible. Entonces, el primer día los hice analizar ejemplos de test que ellos habían realizado. O sea, pedí una muestra de los test que habían realizado en esta empresa para medir conocimiento, ya sea en pruebas o en certificaciones. Y me mandaron un pool, 20 preguntas, ninguna se salvaba. Y las analizamos ahí. Entonces, ese fue el primer ejercicio práctico. O sea, aquí tenemos, se las mostraba, las pegué en el PowerPoint, ahí se las mostré. Esta pregunta con sus respectivas respuestas. ¿Qué errores tiene? Eso después de haber visto en la parte, entre comillas, teórica, conceptual al inicio, los 12 errores con ejemplos. 12 errores que se cometen con un ejemplo de una pregunta donde se cometía ese error con explicación y todo. Y después, en la segunda parte de ese primer día o de esa primera clase de 2 horas, detecten los errores que hay en estas preguntas. Y se encontraron con preguntas que a lo mejor algunos de los mismos participantes habían diseñado. Las destrozaron, lo que me da a entender que entendieron la idea de cuáles son los errores. Longitud de respuesta, qué sé yo, respuestas obvias, que se puede deducir la respuesta correcta sin saber el contenido en base al análisis de las respuestas que hay, Que etc. Entonces, la respuesta está en la misma pregunta. la respuesta está en la misma pregunta, las respuestas que se pusieron no coinciden con lo que se preguntó, el planteamiento está mal hecho, está mal redactado, es ambiguo, bueno, hay un montón de errores, los detectaron. Al segundo día, que fue la siguiente clase, fue a construir preguntas. Entonces, ¿cómo lo hacía? Yo les mandé un texto, eso se puede hacer a través de una plataforma incluso como esta. Les mandé un texto, ellos lo leyeron y cada uno construyó preguntas a partir de eso y me las iba entregando a través del chat. Yo las copiaba del chat, es harto trabajo, las copiaba del chat, las pegaba en un Word, de ahí las amononaba un poquito para que se viera más ordenado, tamaño de letra, qué sé yo. Y ahí la misma persona tenía que hacer su autoanálisis y las otras personas le iban revisando cómo le había quedado su pregunta. Así que con eso, para empezar, se dieron cuenta de que no es tan fácil construir preguntas de este tipo y mejoraron su forma de construir las preguntas. Faltó tiempo para mi gusto porque algunos participantes quedaron todavía siguieron cometiendo errores, pero por lo menos quedaron bien encaminados. Entonces, en ese sentido, insisto, se puede hacer práctica en un curso online sincrónico, o sea, cuando tú tienes a la persona ahí en vivo y en directo, puedes irlos revisando, darle feedback de inmediato, pero son ejercicios de aplicación cognitiva. Cuando tú requieres que una persona aprenda, por ejemplo, un oficio, a pintar, qué sé yo, a barrer, a limpiar, a ordenar una bodega, claro, una parte la puede hacer teórica, ordéneme esta bodega virtual, ¿ya? Entonces la persona te dice, mira, este saco, y lo mueve con el mouse, este saco de harina va acá, qué sé yo, este neumático va acá, y puede hacer el ejercicio para entenderlo intelectualmente, recordarlo, pero para que haga bien ese trabajo, tiene que ir a una bodega, levantar el saco, saber cuánto pesa, tomarlo correctamente, etcétera, y moverlo y colocar cada cosa en su sitio. Además que
Lo ideal sería que esta persona se entrene en la bodega donde va a trabajar, que es distinta a otras bodegas de otras empresas, incluso dentro de la misma empresa, que Para tienen que otra tenga, sí, lógica para de que se ubique almacenamiento. espacialmente, sí, totalmente. Exactamente, todo Sepa los eso. Lo mismo que si espacios. tú, claro, lo mismo que si tú vas a aprender a operar grúa horquilla, ojalá que te entrenes en la grúa horquilla que vas a empezar a usar cuando trabajes, porque una grúa horquilla eléctrica es distinta a una horquilla a benzina, tienen Mm. diferencias. Tienen distintas dimensiones, algunas marcas tienen, qué sé yo, comandos diferentes. Entonces, ¿Sabes a qué me acuerda eso? No sé si te ha pasado alguna vez que compras un producto y hay un manual. Y el ¿mm? manual muestra un producto que es diametralmente distinto Oh, al que claro, tú tenías. Y tú mirás y decís como de, ¿este auto no lo tiene? claro, Y yo tú empiezas a mirar y justamente. decir, O y tienes que como, irte al final donde hay una tabla resumen de las diferencias entre los distintos modelos, pero es muy enredado. sí, entonces tú Mira, mirás y decís como de, sí. no, pucha, no puedo aplicar porque estoy tratando de aprender, no sé. Me acuerdo porque me compré una air fryer, ¿sí? Entonces, evidentemente, nunca en mi vida había ocupado una air fryer, no sé, no sabía nada, no sabía cuánto tiempo, cómo se ponía, cómo se Claro. prendía. Y claro, leí el folleto y el folleto era de un modelo distinto, era más grande. Y decía, Sí. no, pero es que es lo mismo, pero más chico. Y es como, hay Bueno, botones que en la grande están y que en la chica no están. ¿Dónde mierda se hace la chica esto? Y de verdad fue amigo, tengo que como que tratar de interpretarlo y traducir porque tenía una tabla Rosé, ¿no? Tengo ya, el manual de una y tengo otra. Y tengo que claro. interpretar cómo se ven los botones de aquí a acá. Sí. Y prácticamente adivinar en algunos casos y Sí. hacer ensayo de error. Mira, eso ocurre porque tú sabes que en marketing la velocidad para desarrollar productos es muy grande y generalmente lo último que hacen es el manual y a veces Mm, lo hacen, el manual lo crea gente que no diseñó el producto, o sea, mm. le encomiendan eso a otra persona, lo mismo que hacer manual de un software que es la pega que nadie quiere hacer porque es aburrido, qué sé yo, y toma tiempo. Bueno, pero en contraste con eso, hace un par de meses le ayudé a mi hija en su departamento a instalar una repisa que compró que era de IKEA. Ok. Y es una maravilla los manuales. Una maravilla. O sea, ahí sí que saben de verdad de diseño instruccional. Porque tú tienes que colocar, por ejemplo, una repisa, tienes que ponerla en la muralla y vienen las partes, cosas que tú jamás has visto. Yo nunca había visto ese modelo de repisa ni los rieles en los que se instalan. Pero viene tan bien explicado, de manera tan sencilla, el paso uno, paso dos, paso tres, con mucho dibujo, con las piezas marcadas, qué sé yo, e incluso en una parte, para facilitarlo, cuando tú tienes que hacer los hoyos en la muralla para colocar uno de las repisas, viene un molde, o sea, una hoja de papel con los hoyos marcados. Entonces tú pones esa hoja de papel, tú la pegas en el muro, en el sitio donde va a estar la repisa, pegas las de las repisas, porque eran 3 o 4, que iban una al lado de la otra, las pegas una al lado de la otra, y ves, le digo a mi hija, ¿así quieres la repisa? Porque ella había hecho un mono en una hoja. Sí, así como están, listo. Y ahora hacemos los hoyos a través del papel y te quedan los hoyos exactos donde tú tienes para armar, para colgar la repisa con el riel que trae, con los dispositivos de anclaje. Al mismo tiempo, mientras yo hacía eso, mi hijo estaba ayudándole a mi hija a armar los muebles y te digo, los armaron en 5 minutos, porque vienen hechos los manuales para que la gente sepa hacer bien su trabajo. Y aquí hago la siguiente reflexión. Para mi gusto hay relatores, gente que se dedica a la capacitación laboral en general, que por desconocimiento, yo no creo en ningún caso que haya mala intención, Mm. por desconocimiento, y lo mismo que tú decías al principio, se las arreglan para hacer la capacitación lo más incomprensible posible para el alumno, con la mejor intención, pero con el desconocimiento de lo que funciona en el aprendizaje. Hay gente que tiene mucha intuición, la hace muy bien, como que le sale del alma y la gente realmente aprende, pero hay mucha gente que se complica tanto para hacer las capacitaciones que termina haciendo capacitaciones que uno dice, no sé, estuvo entretenido, pero no supe ni de qué habló. Claro, como que se veía interesante. ¿De qué Mm, iba? Ni la menor claro. idea, pero se veía interesante. Dios mío, se me Pero viene pucha que ilusión. sabía harto el tipo. Sí, era Bueno, muy es cabrón. es porque seguimos moldes equivocados. En la universidad, a veces justamente se trata de que el alumno entienda lo menos posible para que solamente los privilegiados lleguen a titularse, lo Mm. cual, bueno, tengo mis peros al respecto, pero tampoco me parece mala idea. O sea, la intención es buena, que sean los La famosos ramos forma, coladores, todo eso. sí, la ¿Ya? forma es medio incorrecta, pero Mm. Correcto, pero está bien hacer filtros
Si hay gente que no tiene las capacidades para titularse, no debería titularse, punto. Ya, No, bueno, esto hay, fue súper sí. discutible. Y hay carreras en que, verdad, es como esa persona no puede salir al mercado. Estamos hablando de carreras, por Exacto. ejemplo, como medicina, ser cirujano. Amigo, él no tiene las competencias para ser cirujano, No, no no debería cualquiera le salir. sirve, aunque le No. vaya, claro, aunque le vaya bien en la PSU, aunque tenga puntaje, no necesariamente tiene la Y vocación, la tiene las motricidad fina. capacidades, la motricidad fina, exactamente, quiere ser neurocirujano, cirujano de ojo, qué sé yo, y a veces tampoco tiene la actitud necesaria o moralmente, que esta es una parte súper discutible, solamente quiere dedicarse a eso para ganar dinero, entonces no tiene verdadero interés. Bueno, pero hay casos, mira, lamentablemente esto no debería ocurrir, Miguel Ángel, no estamos yendo a otro lado, pero tú ves que en el mundo hay ingenieros malos, abogados malos, arquitectos malos, médicos malos, que uno dice, pero ¿cómo se pudo titular esta persona? Y bueno, no sé, pues ahí ya son Es como la problemas vaca de arriba del evaluación. techo. ¿Cómo llegó ahí? Claro, Sí, exactamente, es este lo tipo, mismo. ¿cómo ¿Cómo puede llegó estar? ahí? ¿Cómo carajo llega Claro. ahí? Sí. Bueno, mi esposa es psicóloga y ella dice que hay un par de compañeras mías que no sé cómo se titularon, pues yo no, si hubiera sido por mí, yo no les habría dado el título. Y Mm. opiniones de profesores, no solo de ella. Pero bueno, de alguna manera los requisitos tienen espacios ahí que se pueden aprovechar por gente que, no sé, porque encuentra la fórmula, pues como la cuestión de los vacíos legales que te permiten que haya qué sé yo, funciones truchas o organizaciones que defraudan al fisco, ese tipo de cosas. Bueno, como sea, pero estábamos hablando sobre capacitación, Sí. creo, me parece. Sí. Oye, con respecto hay varias cosas. Sí, hay dos preguntas que quiero hacer que no se me pueden quedar en el tintero. Primero, a mí me ha pasado, y esto va a ser una pregunta que puede tocar a muchos, pero me ha pasado de forma personal. Yo he hecho talleres, la misma presentación, el mismo taller, lo he hecho incluso en 14 horas. La misma presentación. Extendido por los ejemplos, los ejercicios, la Mm. conversación, la dinámica de una capacitación, sobre todo cuando es presencial. Me tocó digitalizarlo, hacerlo asincrónico y una presentación que incluso he hecho en 14 horas, la grabé en 1 hora y media. Y yo no lo podía creer porque tenía Ujú. que grabar 3. Y quedé como de, amigo, ¿cuánto llevo? 1 hora y media. Pero si ya terminé, no tengo más. No. Porque claro, es distinto la interacción, la dinámica, lo que se da en una interacción humana a finalmente a pasar las PPT, ¿no? Y a tratar Exacto. de, y a pesar de que me di el trabajo de hablar lento, porque tengo la tendencia a hablar muy rápido, como me iba a ser asincrónico y no me iban a poder preguntar normalmente en el momento, traté de hablar lento, modulado. Me Ujú, di el trabajo de pararme en cada slide y explicarla muy bien. Y me muero ujú. 1 hora y media. Yo no la podía creer. Decía como de, amigo, Ya. ¿Y no qué hago, qué entiendo. hago las otras 12 horas y media del curso? No, me tocaba grabar 3. Y había grabado 1 hora y media. Claro. Y digo, ¿qué hago en 1 hora y media? ¿Me No, pongo a pero yo bailar? digo, tú te preguntabas, y cuando yo hago el curso en Sí, 14 horas, ¿a qué corresponden las otras 12 horas y media? ¿Qué es lo que sí. hago en esos momentos que acá no me aparecen? Entonces, Bueno, eso es ¿cómo enfrentar normal, ese ¿ah? fenómeno? No, eso es totalmente normal que ocurra. Ahora, no sé cómo llegar de 14 horas a horas y media, Es pero que no lo podía seamos, creer. no, seamos realistas. Primero, el curso que empieza a las 9 jamás empieza a las 9. Entre los No. que llegan atrasados, los del coffee, qué sé yo, el que entra a la pelea. Por lo menos un cuarto de hora hasta que tú puedas decir, empecemos. Después tú tienes tu presentación, la presentación me refiero a que cuando cada uno se presenta ante el público, los participantes, que es la expectativa, los comentarios, y ahí ya 1 hora. Ahora Mm, recién, o sea, de las 14 horas, generalmente los cursos típicos, formato Sense, son de 8 horas, 16 horas, 32 horas, van en bloques de 8. Yo generalmente hago cursos de 8 y 16. Ponte tú un curso de 16 horas. Ya en la partida del primer día no perdiste, ocupaste 1 hora. Hay que mm, tener conciencia de eso. Mucha gente dice, esto es una pérdida de tiempo. No, señor, es una ocupación de tiempo que es necesaria para generar ambiente. mm. Pero sálteselo. No, yo no voy a partir un curso si no está el ambiente propicio para el aprendizaje. Yo tengo una responsabilidad no de pasar la materia, no de hacer el curso, no de cumplir las horas, sino de generar un aprendizaje. Y para generar el aprendizaje esto es indispensable. Mm.
Tanto así que si tú reduces los contenidos de una carrera, tú podrías enseñar medicina en un semestre. Es cosa de no hacer ejercicio, no perder tiempo en nada, qué sé yo, no contestar preguntas. Toda la materia se puede pasar en un semestre, pero no te sale ningún médico con verdadero conocimiento de ello. Por eso que la educación requiere su tiempo. La gente que cree que esto hay que rentabilizarlo haciendo los cursos cada vez más cortos, digo, sí, se pueden hacer más cortos, pero la gente va a aprender menos. Va a aprender menos. Es como decir, oiga, Porque hay ¿puede que usted interactuar hacer menos. la entrevista más corta? Bueno, pero tengo que decir menos cosas. ¿Te fijas? Entonces, claro, tú ocupas tiempo en la partida de los 2 días, porque al siguiente día tú tienes que hacer un repaso del día anterior. Y en eso puede ocupar fácilmente hora y media para consolidar el aprendizaje. Si no, a la gente se le olvidó de un día para otro y tú partes como con materia nueva. Entre los repasos, las partidas, los coffee break, que deberían durar 15 minutos, pero a veces se extienden 25 minutos, cada uno. Ya. Más las preguntas, los ejercicios, que para mi gusto lo más importante en una capacitación son los ejercicios. Entonces uno no debe desesperarse porque un ejercicio demoró 1 hora. Eso es lo que le costó a la gente, lo que le tomó aprender, y después el análisis del ejercicio 1/2 hora más. Pero esta es la parte más rica del curso. No tanto la parte donde tú expusiste cosas que se les van a olvidar. La experiencia de aprendizaje, el hacer ejercicio, es la parte más importante. Bueno, si tú le sacas las horas, no las horas perdidas, sino que las horas ocupadas en la partida del curso, los atrasos, retomar, volver atrás porque alguien no entendió, etcétera, de las 16 horas te quedan efectivas como 12. De esas 12 horas, la mitad, como 6 horas, es repetición, que tú lo haces durante el mismo curso. O sea, lo que expusiste en 1 minuto lo vuelves a exponer de nuevo en otro minuto más para que se genere la recordación, para que haya mejor entendimiento, que sea la presentación de ejemplos. No es solo explicar, también hay que presentar ejemplos, discutirlo, opinar, escuchar la opinión de ellos, corregir cuando alguien se equivocó. O sea, no es raro que el contenido de un curso que presencial tú lo haces en 16 horas, sincrónico te quede más o menos entre 2:30, 3 horas. Ahora, si tú le quitas más cosas y dejas lo esencial, fácilmente puede llegar a lo que te pasó a ti, que lo redujiste a 1:30. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando tú estás en una clase presencial o sincrónica, cuando alguien se equivoca o cuando tú dices algo, tienes que repetir. Y si la persona te da una respuesta incorrecta, tienes que volver a decir lo mismo. Pero cuando queda grabado en video, si la persona no entendió, vuelve atrás con el video. Y lo puede ver 10 veces si lo necesita. Se supone, si realmente está interesado en aprender. Entonces el contenido está ahí. Pero cuando está en vivo, como tú no eres un video, nadie te puede hacer el forward, o sea, el rewind, sino que tú tienes que volver a decirlo. Todas esas cosas consumen tiempo. Tú cuando haces capacitación, ya sea especialmente presencial, tú tienes que hacer pausas. No puedes hablar de corrido. Cuando estás en un curso sincrónico, sí. Eso lo entendí desde el principio. Uno tiene que ser como el locutor de la radio o de la tele. No tienes que dejar espacio para que la gente se distraiga y sintonice otro canal. Cuando estás en presencial, no. Es más simple porque están todos concentrados en un recinto, qué sé yo. Ahí es más fácil lograr la concentración de la gente. Cuando estás online, es muy fácil que la gente se te distraiga. Entonces tienes que seguir hablando y repitiendo y reiterando y presentando otro ejemplo y una anécdota y un caso. Todo eso, por lo general, se poda cuando tú haces un curso sincrónico y te quedas básicamente con lo esencial. De ahí que los cursos sincrónicos sean más cortos, pero, o sea, los asincrónicos sean mucho más cortos, pero en compensación con que tú ganas tiempo, pierdes aprendizaje. Entonces, a mí me gusta mucho el curso asincrónico cuando no es un curso largo, sino más bien cápsulas. Y eso yo también me dedico a producir tengo varios clientes que me encargan, oye, qué sé yo, este instructivo de 2 páginas, que la gente a veces ni siquiera lo lee, lo entiende cuando lo lee, si es que lo lee. ¿Podemos hacerle una cápsula? Claro, te queda una cápsula como de 8 o 10 minutos. Dice, pero 2 páginas leídas. No, porque no es leer la página. Ahí hay diseño instruccional. Tú tienes que leerlo, entenderlo, traducirlo, simplificarlo, modularlo, agregándole ejemplos, poniéndole preguntas entre medio para que la gente, para avanzar, tenga que responder correctamente, etcétera. Y al final te queda una cápsula de aprendizaje, como te digo, de 8 o 10 minutos, pero que esta persona aprendió mucho más con eso que simplemente leyendo el instructivo.
Que probablemente no lo va a leer. Y disculpa, Miguel Ángel, pero yo no me acuerdo qué fue lo que me preguntaste, cómo llegamos hasta acá, No, de qué estamos hablando. el tema de el fenómeno de lo asincrónico, del Mm. cómo se reduce y si es normal y cómo se responde a eso. Pero claro, dentro de la misma respuesta está dentro de la misma respuesta está la respuesta a la pregunta Mm. indirectamente. Ah, ok, claro, porque uno elimina todo lo que consume tiempo, pero es importante. O sea, te insisto, para mí no hay mejor formación que la formación presencial en Mm, cuanto a resultados, pero cuando no se puede hacer, un buen sucedáneo son los cursos sincrónicos. mm, Ahora, cuando tú tienes que capacitar en temas bien puntuales, como por ejemplo una cápsula que hice hace poco es cómo actuar en caso de derrames y fugas, que es una capacitación obligatoria para una empresa. Y obligatoria para una empresa que tiene, por decirte algo así, como 4.000 empleados. mm. Entonces, es una cosa Hacer un muy presencial. sencilla. Claro, no, bueno, es ser un presencial para 4.000 empleados, no y además que es una capacitación breve. Por Mm, otra parte, como tiene que ser una cosa que tiene que cumplir con una canon de certificación, entonces tampoco puedes mandarle a todos por mail el instructivo, léalo y después haga esta prueba online porque después todo el mundo se copia, tú respondes ahí, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Hagamos una cápsula de conocimiento con ejemplos, con videos, con fotografías y eso lo hace todo el mundo y responde la prueba inmediatamente ahí dentro de la plataforma. Y de esa manera tú tienes mayor seguridad que la gente no solamente lo hizo por cumplir, sino que realmente aprendió, entiende cuáles son por lo menos las conductas claves que tú tienes que realizar en esos casos. Y además aprovecho comentarte que es una de las cosas que más me gusta de lo que me dedico porque aprendo de todo. Ahora sé qué hacer en caso de rames y fugas. Jamás sí, me lo había propuesto aprenderlo en mi vida. sí, eso, claro, uno aprende cuando uno enseña, aprende mucho más que el que está siendo enseñado, Sí, sobre justamente. todo con Ese es el nivel temáticas que uno no superior. maneja, sí, Claro, con ese es el temáticas. nivel superior, bro. Cuando tú más te dedicas a aprender es cuando tú tienes que enseñar. Y eso para mi gusto es muy interesante, muy entretenido porque te exige un esfuerzo intelectual a nivel y también una Sí, comprensión muy importante del público objetivo, de los participantes a quienes tú tienes que formar. Y ahí aprovecho también de señalarte que me ha tocado hacer el mismo curso para distintos grupos y son, por ejemplo, para 6 grupos distintos, hacer el mismo curso, 6 cursos distintos. mm, ¿Por qué? Porque la velocidad de aprendizaje de algunas personas no es igual a las de otras. Algunas personas requieren por su trabajo más énfasis en esta parte del curso, entonces, ok, lo demás lo vamos a dejar un poco más de lado y vamos a aplicarnos en esta parte que es la que ellos más aplican, etcétera. Entonces, una característica de un facilitador, justamente un buen facilitador, es la flexibilidad y adaptabilidad al grupo. porque Yo he recuerden partido que el con facilitador cursos que recuerden que el facilitador tiene que facilitar. facilitar el aprendizaje. Suena nombre ahí de puesto, pero amigo, si usted no facilita, complica, no es facilitador. No, claro que no. El nombre Es un facilitador viene complicador. del término, claro, facilitador del aprendizaje, pero también conozco gente que son complicadores del aprendizaje en todo sentido. Es como cuando uno Así dice, él no tiene inteligencia emocional, tiene estupidez emocional. es una cosa así, justamente, es todo lo contrario. Hay gente que se dedica a esto porque quiere tener un oficio, quiere ganar plata, pero le faltan muchas condiciones, pero lo bueno es que esto se puede aprender, son buenas Sí, prácticas y a mí me han contratado muchas veces para formar formadores. Y créeme sí. que una de las cosas que más cuesta es romper el switch de que la capacitación no funciona igual que la educación tradicional. No es un pasar materia y tomar asistencia. Aquí hay Mm. que hacer participar a la gente, hay que generar un buen ambiente y hay que lograr que la gente aprenda a hacer, hay que concentrarse en el hacer, en la práctica, en lo que finalmente tú vas a aplicar en tu puesto de trabajo, ya se trate de un curso de presentación efectiva, de liderazgo, de trabajo en equipo, de cualquier otra cosa. No de Sabiendo que... gimnasia de pausa, porque eso no es capacitación, ni yoga tampoco. No, no, Eso no eso son no, capacitaciones. no son pausas productivas, como La queráis pausa, llamarle, pero claro, la pausa capacitación no es. activa no. No, hay Eh, mucha gente que dice, no, pero como esto no lo voy a poder pasar por Sense, que no es capacitación. Y sí. hacer yoga para relajarse, no, pues tienen que ser prácticas de trabajo aplicadas. No, pero que con esto la gente, no, pero no es capacitación. Pásenlo por bienestar si quieren. Pero en la capacitación se aprende a hacer cosas que A tú menos que no aprendáis a sabías hacer hacer yoga. o que estabas haciendo. A menos que, claro, que te capacites como profesor de yoga, pero eso no creo que una No, empresa, a menos de que no. sea un beneficio para sus trabajadores, lo contrataría como capacitación laboral. Oye, ¿cómo ves el humor como una herramienta?
dentro del aprendizaje como una herramienta de facilitación del aprendizaje? Sí, súper importante. El buen humor no es hacer reír a la gente cada rato contando chistes o eso. Eh, Tengo un amigo que se dedica a eso, endorfino, Daniel Barros. Sí, Eh, lo he visto. claro. Él hace intervenciones en las empresas que generalmente son breves, ¿ah? O de una mañana, qué sé yo, donde despierte el humor de las personas. Eso también son intervenciones que no son específicamente capacitación, pero son intervenciones dentro de ese ámbito para mejorar el ambiente, desestresar a la gente. Yo encuentro que es muy, muy importante eso. Y en las capacitaciones, cuando hay buen humor, los mismos participantes son los que hacen las bromas, se ríen, que tus actividades sean simpáticas, sean entretenidas. Las Mm, actividades que tú haces, por ejemplo, que hagan que la gente compita entre sí y eso despierta el buen humor, es un sano espíritu competitivo. Qué sé yo, algunos ejemplos que yo muestro en video son ejemplos chistosos, divertidos, que hacen que la gente esboce, me conformo con que esbocen una sonrisa, a veces se ríen a mandíbula batiente, a veces los comentarios de ellos mismos son chistosos y todo eso propicia el aprendizaje, mm. porque te insisto, el aprendizaje va ligado a una emoción. Cuando la Y emoción es el humor oxigena el positiva, cerebro. Y el humor oxigena el exacto, cerebro. cuando la emoción es positiva, la persona está más receptiva, aprende más, recuerda más en el largo plazo, porque le gusta acordarse de eso porque lo pasó bien. Y al Sí. acordarse lo bien que lo pasó, también evoca los conocimientos que adquirió en esa formación. Y por el contrario, cuando la gente va obligada, con mal humor, se encuentra con un capacitador aburrido o mal agestado, con mala onda, o que discute con los participantes, que son las cosas que a veces ocurre, que supe el caso de un facilitador que le pasó eso, y un curso importante para una empresa que cuando llegó una participante llegó atrasada y el tipo la retó y la hizo sentirse mal delante de toda la gente, se produjo un muy mal ambiente, entonces el grupo salió al coffee break de la mañana, del primer día del curso, que eran 2 días, salió al primer coffee break de la mañana y se fueron, se tomaron Y el no café y volvió se más. mandaron cambiar. Y dejaron al tipo ahí solo, con un bochorno tremendo y además un desprestigio absoluto en la empresa que lo había contratado. Lo siento, pero Todo se lo por qué? merecía. Por una mala actitud que tuvo, con una actitud incorrecta, negativa, totalmente reprochable que tuvo con una participante del curso. Porque ahí lo que ocurre es que los demás participantes hacen causa común con la parte más débil. Sí. Pero ¿cómo se le ocurre? Pero esto fue una humillación y todo, y se quedan rumiando y al final en el cofre dicen, ¿sabes cómo, compadre? Tú no deberías estar aquí, yo te acompaño, vámonos. Y se van todos. A mí no me ha pasado hasta ahora por lo menos, pero te digo, esas cosas ocurren cuando el ambiente no es bueno. Carlos Núñez, recuerdo, profesor y director de la Escuela de Publicidad de la Central en su momento, me ha invitado a hacer clases en distintas universidades, siempre me dice, yo no hago clase, hago stand-up class. Porque yo me río mucho con los Ya. chicos y al fin y al cabo, cuando estáis con gente de pregrado, tenés que ser Mm, altamente divertido porque si no, no te pescan, sí, no te claro. pescan, no te toman en consideración. Hacer clases con jóvenes y adolescentes es un desafío. Uh, Yo admiro a los sí. profesores de pregrado porque de verdad hoy día no es nada fácil. Tú que eres más joven que yo, debes tener mayor sintonía, porque las nuevas generaciones tienen mentalidades, formas de actuar y hasta lenguajes diferentes. Delante se te cayó el carné, ¿ah? Dijiste, se me quedó en el tintero. Eso sí que es viejo. Po. Estuve grabando un podcast y escuché que mi invitado dijo grosso y dije, amigo, no he escuchado grosso en 15 años. Estoy, estoy, Grosso. estoy, estoy. Claro. Se te le cayó el carnet grosso. O sea, a los que están escuchando Hispanoamérica, grosso es como algo genial, algo bueno, pero Claro. es un dicho muy antiguo chileno. Había hasta un Antiguo, o sea, chicle. Había hasta un chicle. debe ser como de los 70, porque después en los 80 fue sustituido por bacán. Sí, y se ha mantenido hasta el momento, ¿ah? Sí, Todavía yo pues, espero no, espero que ese bacán no es sonar antiguo. Eh, ojalá. y ya para ir terminando y cerrando el ¿Mm? podcast, hay una temática que no quiero dejar pasar, que sé que es un doble clic y es un capítulo completo. Pero si podemos resumir como las mejores prácticas de cómo hacer una pinche PPT. Porque muchas veces nos sentamos y decimos, ok, tengo un conocimiento, ¿cómo carajo lo plasmo? Bueno, ese otro temazo. El curso de presentación efectiva dura 16 horas
Y la parte más compleja del curso es hacerle cambiar el switch a las personas de que un PowerPoint no es una presentación. Eso es lo primero. Entonces, nosotros usamos la palabra presentación porque Microsoft le llama presentation a un archivo PowerPoint. New presentation, save presentation. Entonces, y decimos, nos mandamos el PowerPoint, te mando la presentación por mail. Una presentación, y te lo voy a resumir bien breve, una presentación es un acto comunicacional completo y complejo, que tiene por lo menos 3 elementos: el expositor, el contenido que el expositor va a entregar y el apoyo visual. El PowerPoint es el apoyo visual. El apoyo visual no es la presentación es el acto completo. Por eso tú no puedes mandar una presentación estrictamente hablando por mail, pues ¿cómo va a mandar un tipo exponiendo con PowerPoint por mail? No se puede. Lo que le puedes mandar es el apoyo visual, se lo puedes mandar por mail. Ahora, para elaborar un apoyo visual atractivo, uno tiene que entender cuál es la función del apoyo visual. Y la función del apoyo visual es representar o ilustrar gráficamente lo que el expositor está diciendo por medio de su speech o discurso. Entonces, ¿cuál es la idea? Tú estás hablando, por ejemplo, de que cómo interpretar el estudio que hicimos. Suponte tú que tú vas a exponer sobre este estudio que hiciste de cómo los expertos en análisis de radiografía leen una radiografía. Entonces, cuando hable de eso, yo mostraría un tipo ahí mirando una radiografía. Y si tú dices, hicimos el trazado o el seguimiento, no me acuerdo cómo le llamas tú a ese concepto, del tracking visual, sí, lo hicimos, entonces yo ahí mostraría que una radiografía con el Path to Purchase. Claro, con los patrones. Incluso antes, porque me gusta usar las animaciones en PowerPoint, han existido desde PowerPoint, creo que en versión 3 en adelante, y casi nadie las usa. Todos muestran todo junto de un viaje. Cuando tú estás hablando de la primera parte, estás mostrando elementos de algo de lo que tú todavía no hablas, y eso genera distracción. Entonces, la diapositiva, cuando va a mostrar distintas cosas, por ejemplo, un proceso que tiene 4 etapas, cuando hables de la primera etapa, muestra solo lo que representa la primera, deja lo demás sin mostrar para que no distraiga. Y lo vas haciendo aparecer a medida que hablas, tiene que ir sincronizado con el discurso. Entonces, cuando tú muestras a la persona, porque tú encuentras hoy día imágenes gratuitas en internet y de buena calidad, un tipo mirando una radiografía, y yo con una flecha animada, con una línea animada, mostraría que aparezca y que mira acá, después miro allá, después miro acá, después miro acá. Y después en la siguiente diapo puedes mostrar una diapositiva con el eye tracking con números, uno, que vayan apareciendo a medida que tú los mencionas. El primer punto que miraban era este, pum, y aparece el número 1 o un círculo mostrando ese punto y después muestras el dibujo. ¿Qué es lo que hay que evitar poner en las diapositivas? Párrafos de texto. Párrafos de texto explicativo que tú los puedes decir. ¿Qué es lo que sí se puede mostrar? Y yo lo recomiendo. El título de la diapo, que sea el título de la sección. Si uno se pierde con lo que le están explicando, ve el título y dice, estamos hablando del tracking visual. ¿Ya? Etiquetas. Esto se llama tal cosa. Por ejemplo, track 1, track 2, track 3. Cortas. A veces alguna frase célebre que tú puedas leer dándole una intención con tu voz. Y gráficos. Gráficos simples de 1 a 2 variables máximo. Sin lleno de números, con los números más importantes nomás señalados. Si quieres mostrar una parte importante de tu gráfico, enciérrala en un círculo de bordes rojos o muéstrala con una gran flecha que lleve a la vista de la gente ahí. No mostrar de lo posible tablas con números, por ejemplo. No. Que a veces presentan tablas que tienen 7 columnas, 20 filas y con unos números así, letra 8. Si eso nadie lo va a entender. Sí. No tienes tiempo para leerlo ni capacidad para entenderlo. Pero si tú todo eso lo puedes sintetizar, porque una presentación tiene que ser una síntesis, en un gráfico que te muestre lo más importante y que la gente sea capaz de entender eso y date con una piedra en el pecho si después de tu presentación entendieron 1 o 2 cosas y se acuerdan de eso. Entonces tiene que ser, para terminar, como las diapos que usaba Steve Jobs. Simple, o sea, mínimo elemento minimalista, gráfico, que predominen los dibujos, las fotografías, las imágenes en general, e ilustrativo. O sea, que vayan mostrando a la par de lo que tú estás diciendo, eso es lo que yo voy a ir viendo. Que pueden ser fotografías, imágenes, diagramas, pero todo simple. Y con esto termino.
respetar la regla de los 3 segundos. Si tú una diapositiva te demoras más de 3 segundos en procesarla visualmente completa, está sobrecargada. Tiene Wow. que ser capaz de procesarla tu cerebro, tus ojos, completa en 3 segundos o menos. Entonces, cuando tú muestras una foto, por ejemplo, eso se demora menos de un segundo la mente, a menos que sea la imagen de Encuentra a Wally, pues, o sea, con fotos que tienen demasiado detalle y tienes que dar más tiempo. Dale tiempo a la gente para que procese visualmente lo que estás mostrando antes de ponerte a hablar. Bueno, todo eso entre muchas otras buenas prácticas que tiene una presentación efectiva. Eh, solo agregar cuando uno mira esos textos interminables en una presentación, uno dice, ¿sabes qué? Mándame la presentación por internet y la leo Claro, en vez de estar escuchándote a ti, latero. Mientras que más encima, normalmente esa claro. práctica está asociada a que el tipo la lee, que es lo peor, que es una Sí, combinación. No tan solo está el es texto una vergüenza. interminable, sino que el tipo se da vuelta a leer el texto interminable. Es como amigo, Claro. para leerlo, mándamela y la leo yo. No Sí, tengo que y escucharte a ti. además que lo que ocurre es que te la manda y tú nunca la vas a leer porque tienes otras prioridades. Entonces el tiempo que vas a estar presente en la presentación, aprovéchalo al máximo. Y el presentador que se dedica a leer sus diapos no tiene moral para estar ahí. Pues si yo mismo puedo leer casi una falta de respeto al público Sí, leerle. A menos de yo que sé sea, leer. como te digo, una frase célebre, un pensamiento importante al que tú le puedas dar vida con tu voz. Ujú. Eso, para amigo. Sí. Don Rodrigo Río, qué tremendo podcast. Ve, 1 hora 10. 1 hora 10. Una capacitación completa. Si alguien quiere ponerse en contacto con usted, quiere mejorarse e informarse como capacitador, quiere capacitar a su equipo, quiere ver si lo está haciendo bien con su Ujú. inversión en capacitación, ¿dónde puede contactarlo? Una de las cosas que tiene que hacer una persona que cree en el marketing como tú y yo es ser fácilmente ubicable. Ujú. Tengo mi sitio web que se llama capacitacionefectiva.cl. Tengo mi sitio web personal, Rodrigo Ríos, todo junto, rodrigoríos.cl. Me pueden encontrar como Rodrigo Ríos por LinkedIn. Y mi correo, el profesional, es rodrigo.rios@capacitacionefectiva.cl. Súper Mu- fácil. sí, a prueba de. A prueba de. Mm, Busquen Rodrigo Río nomás. Eso. Muchas gracias por su tiempo, por su buena onda, por su conocimiento, por aceptar la invitación. Ujú. Y, amigo, si le gustó este capítulo, si aprendió algo importante, si cree que hay algo acá que otra persona debe escuchar, mándale este capítulo podcast al profesor que pone ese texto interminable y que lo lee en clase. Mándale este capítulo, dígale, profesor, mire, se lo recomiendo para que mejore. Así que muchas Está gracias bueno. por estar conectado en este capítulo de Negocios de Otro Uh, Planeta. Muchas gracias, profesor, por estar acá y aceptar mi invitación. Para mí ha sido un gusto y te agradezco esta invitación porque son temas de los que me encanta hablar y ojalá, como dices tú, que les sirva esto a mucha gente. Un Sí, gusto, Miguel. amigo, ayúdenos a crecer. Recuerden que voy a dejar el enlace del libro para que lo puedan descargar de forma directa en los Ujú. comentarios de acá, en la descripción. Muchas gracias por estar conectado a un negocio de otro planeta y nos vemos en un siguiente capítulo con otro interesante tema. Muchas gracias, nos vemos. Chao, chao. Adiós, que esté muy bien. Chao.